Saludos, somos el equipo 2, conformado por Isis, Natalia, Julio, Yaneli, Ángeles y su servidora Fernanda. A continuación presentaremos dentro de Fuentes de Magnetismo 3 diferentes temas, los cuales serán Ley de Biot-Savart, Ley de Ampère y, por último pero no menos importante, Ley de Gauss para el magnetismo. Iniciaremos con la ley de Biot-Savart. Se les acredita a dos físicos franceses. Biot, por su parte, nació el 12 de abril de 1774 y falleció el 3 de febrero de 1862. Se le acredita individualmente el descubrimiento de las propiedades ópticas únicas de la mica y el mineral basado en la mica, biotita. Contribuyó en los primeros estudios de la atmósfera. En termodinámica se le conoce al número de la magnitud adimensional como el número de Biot. Gracias a todos sus descubrimientos, uno de los cráteres de la Luna tiene su nombre. Savart, por otro lado, nació el 30 de junio de 1791 y falleció el 16 de marzo de 1841. Fue médico cirujano en el ejército. Más tarde se enfocó en física. Siendo académico, conoció a Biot y contribuyó con él en el estudio de los fenómenos magnéticos y en la elaboración de la ley de Biot-Savart. Realizó investigaciones sobre acústica y mecánica de fluidos. Ideó lo que se conoce como la rueda dentada de Savart para medir la frecuencia de una vibración acústica. Para entrar en contexto, se necesita tener la noción del concepto del campo magnético. Y el campo magnético, en física, se define como la magnitud vectorial que da cuenta de la intensidad magnética, es decir, que expresa el fenómeno de atracción entre un imán y determinados materiales. Dichos imanes pueden ser de diferentes tipos de materiales y tienen siempre un polo norte y un polo sur. El campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino de un espacio en el que esa fuerza se ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas. En él actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, o lo que le da su carácter vectorial. Se representan por el trazo de unas líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerzas magnéticas o líneas de campo magnético. Las principales características de un campo magnético son, como ya se mencionó, el polo norte y el polo sur, que no puede faltar. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. Cuanto más cerca está un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz. Se representa con las llamadas líneas de campo magnético. Con esto podemos decir que dentro del campo magnético, en relación ya como tal a la ley de Biot-Savart, es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Y bueno, la ley de Biot-Savart como tal nos sirve para calcular el campo magnético que produce en algún punto del espacio un pequeño elemento de corriente magnético que describe la ley de Biot-Savart
se debe a un conductor por el que pasa una corriente. El campo magnético en un punto debido a la corriente que pasa a través de un elemento de longitud que está definido por la ley de Biot-Savart. Y bueno, este campo no es un campo externo, hay que tomarlo bien en cuenta. No es externo. Pudiera aplicarse al conductor previamente de alguna otra fuente, pero jamás va a ser externo, siempre va a ser interno. Para este caso hay que recalcar que la expresión matemática para el campo magnético no es tan simple como lo fue obtenerla para el campo eléctrico, por lo que esta expresión se va a basar en algunas observaciones experimentales para el campo magnético dB en un punto P asociado con un elemento de longitud ds de un alambre por el que pasa una corriente estable. En el primer punto tenemos que dB es perpendicular tanto a ds, la cual apunta en la dirección de la corriente, como el vector unitario r dirigido desde ds hacia P. También en el segundo punto sabemos que la longitud de dB será inversamente proporcional a r cuadrada, en donde pues r es la distancia de ds a P. También que la magnitud de dB es proporcional a la corriente y a la magnitud ds del elemento de longitud ds. Por último, la magnitud de dB será proporcional al seno de teta, que seno de teta en este caso es el ángulo entre los vectores ds y r. Bueno, una vez teniendo lo que es el análisis de las observaciones, se podría llegar a la expresión matemática de la ley de Biot-Savart, que nos dice que el campo magnético de B es igual a μ sub 0 sobre 4pi, que multiplica a I de S por el vector unitario R sobre R cuadrada. Aquí μ sub 0 representa lo que es la constante de permeabilidad del espacio vacío, que está dada como 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, una vez teniendo esto claro, podemos decir también que la magnitud del campo magnético varía con el cuadrado del inverso de la distancia de la fuente, al igual que el campo eléctrico debido a una carga puntual. Es una simple similitud, pero sin embargo, las direcciones de estos dos campos son bastante diferentes. Entonces, el campo eléctrico creado por una carga puntual es radial, pero el campo magnético creado por un elemento de corriente, o sea, hablamos de una varilla, un elemento físico, es perpendicular tanto al elemento de longitud ds como al vector unitario r. Hasta este punto ya hemos hablado del campo de B, que utiliza lo que sería la ecuación de la ley de Biot-Savart. Este campo es creado en un punto por la corriente en solo un pequeño elemento de longitud ds que pertenece al conductor. Pero entonces, si queremos determinar el campo magnético total B, que sea en algún punto por una corriente de tamaño finito, tendríamos que sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente y de S que la forman. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería integrar a la ecuación de Biot-Savart, por lo que obtendríamos que el vector B de campo magnético sería igual a μ sub 0 por I sobre 4pi por la integral de ds, que multiplica al vector unitario r y es dividida sobre r cuadrada. Bueno, aquí en esta parte la integral es aplicada sobre la distribución completa de la corriente. Y es así como dejamos claros estos primeros puntos para el
campo magnético. Pero bueno, a pesar de que se desarrolla la ley de Biot-Savart para un alambre que claramente conduce una corriente, esta también es válida para una corriente que es formada por cargas, las cuales fluyen a través del espacio como un haz de partículas en un acelerador. Pero bueno, en este caso, el vector ds representa la longitud de un pequeño segmento de espacio en el que estas cargas fluyen. Sabemos ya bien que la ley de Biot-Savart expresa el valor del campo magnético correspondiente a un elemento de corriente aislado en algún punto, un punto cualquiera. Pero este elemento de corriente aislado no puede existir como lo hace una carga eléctrica aislada. Por lo que este elemento de corriente debe ser parte de una distribución mayor de corriente, ya que para que las cargas fluyan es necesario que exista un circuito completo, por lo que la ley de Biot-Savart es, como sabemos ahorita o hemos visto, la primera parte de la etapa que nos llevaría al cálculo de un campo magnético. Pues para tener como tal el cálculo de este campo es necesario que nosotros realicemos la integración sobre la distribución de la corriente, como hemos mostrado en la ecuación anterior. Pero otro punto bastante importante es que la línea de campo magnético no tiene en sí un principio ni un fin siquiera, por lo que esta forma un circuito cerrado, que es una gran diferencia que podríamos notar entre las líneas de campo magnético y las de campo eléctrico, las cuales pues comienzan en cargas positivas y terminan con cargas negativas. Para esto utilizaremos lo que es la regla de la mano derecha. Esta nos determina la dirección del campo magnético y que a su vez rodea un cable largo y recto que transporta una corriente. Aquí podríamos observar en la imagen que las líneas de campo magnético forman círculos alrededor del cable. Y esto lo podemos ver también más adelante con otros temas, pero pasaremos a un ejemplo del campo magnético. Para sintetizar todos los conceptos abordados acerca de la ley de Biot-Savart, analizaremos un ejercicio del campo magnético debido a un segmento de alambre curvo. Nos pide calcular el campo magnético en el punto O para el segmento de alambre portador de corriente que se muestra en la figura. El alambre consiste en dos porciones rectas y un arco circular de radio A, que subtiende un ángulo θ. Entonces, para entrar en contexto, podemos decir que la longitud del segmento curvo de A a C es S. Con esto, al empezar a analizar el campo magnético en O debido a la corriente en los segmentos rectos de A a A' y de C a C' es cero, porque la derivada de la longitud es paralela a la dirección a lo largo de estas trayectorias, lo que significa que la derivada de la longitud por la dirección en R es igual a cero para estas trayectorias. Por lo tanto, esperamos que el campo magnético de O se deba solo a la corriente en la parte curvada del alambre. Y bueno, ya que pueden ignorar los segmentos de A a A' y de C a C', este ejemplo se clasifica como una aplicación de la ley de Biot-Savart al segmento de alambre curvo de A a C directamente. Entonces, podemos decir que cada elemento de la longitud de la derivada de S a lo largo de la trayectoria de A a C está a la misma distancia A desde O, y la corriente en cada uno aporta un determinado campo de la derivada
del campo magnético, dirigido hacia la página NO. Además, en cada punto sobre A a C, la derivada de S es perpendicular a la dirección R. Por tanto, el valor absoluto de la derivada de S por la dirección es igual simplemente a la derivada de la longitud, que sería derivada de S. Ya teniendo todo lo anterior bien claro, podemos decir que con base a la ecuación de la ley de Savart, encontramos la magnitud del campo en O debido a la corriente en un elemento de longitud de la derivada de S, que es la que se muestra a continuación. Posteriormente, integramos esta expresión a lo largo de la trayectoria curva de A a C y notamos que I y A son constantes, por tanto salen de la integral. Y finalmente, a partir de la geometría, observamos que S es igual a A por teta y se sustituye. Al encontrar este resultado, decimos que la magnitud del campo magnético en O, la dirección del campo magnético es hacia la página NO, porque de la derivada de S, que es la longitud, por la dirección en R, es hacia la página para todo elemento de longitud. A continuación presentaremos el tema de ley de Ampère, comenzando un poco por su historia. Esta ley fue descubierta por un matemático y físico francés de nombre André-Marie Ampère en 1826, quien fue considerado como uno de los descubridores del electromagnetismo y muestra la existencia de fuerzas entre corrientes y entre corrientes e imanes. Dichas interacciones son de carácter distinto al eléctrico, y así lo demostró Ampère. Este descubrimiento estableció la relación entre electricidad y magnetismo, que se conoce como la ley de Ampère. De la misma forma que el teorema de Gauss es útil para el cálculo del campo eléctrico creado por determinadas distribuciones de carga, la ley de Ampère también es útil para el cálculo de campos magnéticos creado por determinadas distribuciones de corriente. La ley de Ampère es enseñada en los cursos básicos de física en la universidad como una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. Y esto es porque la ley de Ampère relaciona una intensidad de corriente eléctrica con el campo magnético que ésta produce. Se utiliza en conductores considerados de longitud infinita, por ejemplo, para calcular el campo alrededor de un conductor rectilíneo, a diferencia de una espira cerrada, donde se utiliza la ley de Biot-Savart. Esta determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio. Como ya fue mencionado, la expresión es la suma de todas las intensidades dentro de la línea cerrada. Esto quiere decir que las intensidades pueden tener sentidos distintos, unas pueden ser negativas y otras positivas. Así que para poder determinar el signo de las intensidades, primero se determina el vector de superficie formado por la línea cerrada. Para ello haremos el uso de la regla de la mano derecha, que nos dice que si sitúas todos los dedos menos el pulgar en sentido en el que se realiza el camino, el pulgar te dará el sentido del vector superficie. Esta ley también nos menciona que si el sentido de las intensidades coincide con el sentido del vector superficie, entonces la intensidad se considerará positiva. Por consiguiente, si esto es al revés, y si se orienta en sentido contrario, la intensidad será considerada negativa. La ley de Ampère nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Algunas de ellas son que nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada. Otra ventaja es que dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, los campos magnéticos no son conservativos
y por tanto no existe un potencial escalar magnético. Bueno, ahora aquí tenemos algunas de las aplicaciones de la ley de Ampère. Aquí hay algunos ejemplos. Tenemos el campo magnético en el interior de un solenoide largo, el campo magnético alrededor de un cable largo recto, el campo magnético en el interior de una bobina toroidal, el campo magnético en el interior de un conductor y fuerzas entre las corrientes. Para el caso del campo magnético dentro de un conductor, dentro de el campo magnético va a aumentar linealmente con R, y la fuerza fuera del conductor, el campo magnético se convierte en el de un conductor recto y disminuye con el radio. Debemos tener en cuenta que las expresiones de dentro y fuera se van a aproximar al mismo valor en la superficie si la permeabilidad magnética fuera la misma. Por otro lado, para el caso del campo magnético por corriente, las líneas de campo magnético alrededor de un cable largo que lleva una corriente eléctrica forman círculos concéntricos alrededor del cable. La dirección del campo magnético va a ser perpendicular al cable y está en la dirección que apuntan los dedos de la mano derecha si ellos envolvieran el cable, con el pulgar señalando la dirección de la corriente. Esto como se explicó anteriormente en las diapositivas. Como se explicó en la diapositiva anterior, empleando la ley de Ampère se puede calcular el campo creado por diversos tipos de corriente. Aquí tenemos dos ejemplos, que es el toroide circular y el solenoide ideal. Bueno, la ley de Ampère es muy útil en problemas donde exista simetría, donde haya simetría cilíndrica, ya que de esta forma podemos resolver los problemas desde cualquier ángulo y desde cualquier punto, ya que va a existir esa simetría. Bueno, el toroide es como un tipo de dona que tiene un flotador alrededor. En esta se enrolla una corriente a lo largo de su circunferencia. Para el caso aquí del toroide circular, el campo va a ser igual a μ sub 0 por el número total de vueltas alrededor de su circunferencia multiplicado por la corriente y esto dividido entre 2π por el radio. Y para el caso del solenoide ideal, el campo va a ser igual a μ sub 0 multiplicado por el número de vueltas multiplicado por la corriente. A continuación se presenta un ejemplo de la ley de Ampère aplicada a un solenoide. Tenemos aquí la fórmula que nos va a permitir conocer el valor del campo magnético creado en el interior del solenoide y esta nos dice que μ es la permeabilidad magnética del material que se encuentra en el interior del mismo del solenoide, I es la corriente eléctrica y como ya sabemos la corriente se va a dar en amperios según el sistema internacional, N es el número de espiras que constituyen el solenoide y por último L, que es la longitud total del solenoide y pues ya sabemos que en el sistema internacional se va a medir en metros. El ejemplo que se muestra es de un solenoide. Recordemos que un solenoide o una bobina es el resultado de tener un conductor que ha sido enrollado una y otra vez por una espira. Bueno, la permeabilidad magnética de este material es muy elevada y así se consigue tener un electroimán de inducción controlable y modificando la intensidad de la corriente e intensidad cuyas líneas de fuerza son semejantes a las creadas por un imán natural y rectangular. Ok, ahora, nuestro ejemplo nos dice que si sabemos que por un solenoide vacío de 5 centímetros circula una corriente eléctrica de 12 amperes y el campo magnético creado en su interior es de 0.1 teslas, ¿de cuántas espiras está compuesto el solenoide? Ok, anteriormente vimos que la fórmula del campo magnético era que el campo magnético iba a ser igual al producto de μ, que es la permeabilidad, por la corriente, por n, que es el número de espiras, entre la longitud. En este ejemplo, el campo magnético ya está dado, nuestra incógnita es n, el número de espiras, por lo tanto se procede a hacer un despeje, tomando ahora a n de incógnita. Haciendo el despeje tenemos que n va a ser igual al producto del campo magnético por la longitud entre el producto de la permeabilidad por la corriente.
haciendo la sustitución de los valores, sabiendo que el campo magnético es igual a 0.1 teslas, la longitud está dada en centímetros, tenemos que pasarla a metros y tenemos que es 0.05 metros. Y bueno, esto entre la permeabilidad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la corriente, que es 12 amperes. Bueno, haciendo el cálculo, nos da que N es igual a 332 espiras. Bueno, compañeros, nosotros les hablaremos sobre la ley de Gauss para el magnetismo, que como algunos podrán recordar, su creador fue Johann Carl Friedrich Gauss, quien fue un matemático, un astrónomo y físico alemán que nació un 30 de abril de 1777 y falleció un 23 de febrero de 1855 a la edad de 77 años. Ahora bien, hablemos de su trabajo, el cual fue el que nos introdujo la noción de lo que hoy conocemos como el flujo magnético. ¿Y cómo conocen algunos el flujo magnético? Lo conocen como el módulo de la intensidad del campo magnético por el área de la superficie. Ahora bien, cuando decimos que su función, ¿qué se les viene a la mente? Pues algunos podrán decir que es la forma de contabilizar el número de líneas de campo magnético que atraviesan un área determinada. Es por ello que, como podemos observar en la diapositiva, tenemos lo que es una imagen de la definición del flujo magnético. Ahora bien, el flujo magnético total de phi sub b a través de la superficie sería que nos imaginemos un elemento del área dA sobre una superficie de forma arbitraria. Cuando nos dice que es de forma arbitraria, es todo lo contrario. En este caso, lo contrario de dA sería b, como podemos observar en la imagen. B se encuentra en el campo magnético, lo cual nos hace que el flujo magnético a través del elemento se calcule por B por dA, donde dA se volverá un vector perpendicular a la superficie y que tendrá una magnitud igual al área de dA. Muy bien, entonces ahora pasemos a lo que son las aplicaciones de la ley de Gauss por pasos. Considerando el ejemplo de la diapositiva anterior que nos decía que era un caso especial de un plano de un área A en un campo uniforme B, nos formaba un ángulo θ con dA y el flujo magnético a través del plano. Ok, entonces nos presenta lo que es la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice phi sub b igual a b por a coseno de θ. Ahora recordemos, el símbolo de phi es un círculo con una línea en vertical. Pasemos del lado derecho que nos dice B. En este caso, ¿qué es B? B es el campo magnético. Y tenemos en cuenta que el campo magnético, su unidad de medición es en Tesla. Ahora bien, lo que es la letra A. A nos dice que es el área de la superficie, la cual su unidad de medición es en metro cuadrado. Y más adelante tenemos lo que es el coseno de θ. Una nota importante que tenemos en la parte de abajo, ¿qué pasa con Tesla y metro al cuadrado al multiplicarlo? Es una nota muy importante que no se debe de olvidar. Al multiplicar Tesla por metro cuadrado nos da lo que es un Weber. ¿Qué es un Weber? Es la unidad de medición del flujo magnético, el cual debemos de tener muy en cuenta para no tener ningún tipo de error. Ahora bien, observemos qué es lo que pasa si el campo magnético está en paralelo al plano, como podemos observarlo en la imagen. Nos dice que θ se vuelve igual a 90 grados. En este caso sería lo que es dA. Y el flujo a través del plano se volvería o sería igual a 0. En la siguiente imagen podemos observar que si el vector de campo B
es perpendicular al vector de área en el plano, entonces el ángulo será igual a 0 y el flujo será B por A. El campo magnético en la física se va a definir también como una magnitud vectorial de la intensidad magnética, es decir, que se expresará el fenómeno de la atracción, por ejemplo, entre un imán y determinados materiales, como el cobalto y el hierro. Dichos imanes pueden ser de diferentes tipos de materiales, de tamaño, y tienen siempre un polo norte y un polo sur. El campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino de un espacio en el que esa fuerza estará presente, que se ejercerá como el resultado del movimiento de cargas eléctricas. En él actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, lo que le da su carácter vectorial. Cuando los campos magnéticos son continuos, forman espiras cerradas, es decir, las líneas de campo no empezarán y terminarán en un punto, como se puede observar en la figura de la izquierda. Para cualquier superficie cerrada, el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. Por lo tanto, el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada que rodea uno de los polos u otra superficie cerrada es igual a 0. En una espira rectangular, el alambre es paralelo a la espira. El campo magnético, debido al alambre, varía por toda el área de la espira rectangular. Como hay corriente, no es uniforme sobre la espira rectangular. El campo magnético va a ser representado por el trazado de unas líneas imaginarias, las cuales recibirán el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas del campo magnético. Algunas características del campo magnético son las siguientes. Tiene un polo norte y un polo sur. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas que estén en movimiento o de algunos imanes. Cuanto más cerca esté un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz. Se representa con las llamadas líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético ocurren en dirección al campo, lo que da lugar al registro de un espectro magnético. Los extremos donde tales líneas se unen reciben el nombre de polos magnéticos. Las líneas externas del imán se registran de polo norte a polo sur, mientras que las líneas internas lo hacen de polo sur a polo norte. Esto da lugar a las líneas cerradas. Las líneas del campo magnético nunca se cruzan entre ellas. Entonces, el vector B del campo magnético tiene el mismo sentido de la línea de campo de cada punto, y este será tangente a la misma. Su intensidad será mayor en el punto donde las líneas se concentren. Con esto damos por finalizada nuestra exposición. Les agradecemos el haber llegado hasta acá. Hasta luego.